Bien. Bueno, buenas noches y gracias a los medios de comunicación por comparecer o venir a esta comparecencia de prensa. Como todos ustedes saben, acabo de participar en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado por videoconferencia. Hemos abordado la crisis del coronavirus COVID-19 y puedo adelantarles que en los próximos días la Comisión Europea y también el Eurogrupo anunciarán distintos paquetes de medidas económicas y financieras conjuntas. Pero sobre Europa, si les parece, les hablaré más adelante. Como saben, nos encontramos ante una emergencia sanitaria global que afecta ya a más de 101 países y que requiere, por tanto, de una respuesta coordinada y multilateral. Esta emergencia tiene una dimensión sanitaria, como es obvio, es a la que estamos prestando la principal atención, el cuidado y la protección de las vidas de nuestros compatriotas y, en particular, de las personas mayores. Pero también tiene una dimensión económica que se ha tratado hoy en el Consejo Europeo Extraordinario por las consecuencias que la crisis sanitaria está teniendo en la producción, en la distribución, en el transporte y también en las finanzas de las mayores economías mundiales. Ante una emergencia global, como he dicho antes, las respuestas eficaces deben ser también globales, internacionales, y es esa respuesta integral, a nivel global, pero también a nivel europeo y nacional, la imprescindible para vencer al virus. Permítame referirme en primer lugar a cómo estamos abordando desde el mes de enero la dimensión sanitaria del problema desde el Gobierno de España. Y comenzaré por explicarles los criterios seguidos en todo momento. El primero, lo ha dicho en multitud de ocasiones el ministro de Sanidad, ha sido confiar la dirección técnica a los expertos. Son los expertos científicos los que nos tienen que marcar el camino. Tanto los expertos de la Organización Mundial de la Salud, con quien tuve la ocasión, el director, de hablar en los pasados días, como los expertos también europeos y los expertos nacionales y autonómicos en nuestro ámbito propio. Todas las decisiones que se han tomado y que se van a tomar en esta crisis van a obedecer estrictamente a criterios científicos. El segundo pilar ha sido el seguimiento continuo de la situación para adoptar decisiones proporcionales en cada momento. Esto es importante subrayarlo porque los escenarios no son estáticos, los escenarios son dinámicos y, en consecuencia, ha sido precisamente ese seguimiento diario, horario, lo que ha proporcionado el que el Gobierno de España y también el conjunto de administraciones públicas hayamos adoptado medidas de manera ágil y contundente. El tercero es la coordinación máxima. Saben ustedes que en nuestro sistema autonómico tenemos residenciadas en los gobiernos autonómicos las competencias de salud pública y, por tanto, esa coordinación es primordial con todas y cada una de las administraciones, en particular con las comunidades autónomas, y también esa coordinación a nivel europeo con nuestros socios, con el resto de Estados miembros. Finalmente, el cuarto criterio es el de la total transparencia informativa. Así ha regido la comunicación por parte del Gobierno y, en este caso, también por parte del Ministerio de Sanidad. Estamos, en consecuencia, ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar. Y lo vamos a conseguir antes y con el menor daño posible si cada uno de los integrantes de la sociedad, desde la sociedad civil al conjunto de administraciones, asumimos nuestro papel. Y ese papel es, en primer lugar, que los expertos y los científicos nos asesoran las medidas y nos aconsejan las soluciones. En segundo lugar, los gobiernos y los responsables políticos debemos decidir y ejecutar en total coordinación entre distintas administraciones y en completa sintonía con lo que nos aconsejen los expertos científicos. En tercer lugar, la sociedad civil, a la cual hago un llamamiento, tanto a las empresas como también al conjunto de la ciudadanía, debemos cooperar siguiendo las recomendaciones que emanan de los expertos. En particular, corresponde al conjunto de la ciudadanía la responsabilidad de extremar las medidas de higiene, de seguir al pie de la letra las instrucciones sobre contactos sociales y primar la atención de las personas más vulnerables, que, como saben, son quienes tienen otras dolencias y menores defensas de salud. En coherencia con estas reglas, el Gobierno de España ha radicado la dirección de esta respuesta al coronavirus en el Ministerio de Sanidad.
Y en este departamento se han creado distintos mecanismos de dirección y de coordinación que siguen siempre criterios dictados, insisto porque esto es importante, por los expertos. En primer lugar, una comisión técnica de seguimiento que se reúne en el Ministerio de Sanidad 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Ustedes y el conjunto de la ciudadanía ha sido testigo de ello porque hay ruedas de prensa por la mañana y por la tarde dando absoluta transparencia informativa a la evolución de la crisis de salud pública. En segundo lugar, los miércoles se ha venido manteniendo una reunión interministerial para reforzar la coordinación del Ejecutivo, del Gobierno de España. Y se han programado de forma regular 2 reuniones semanales, y a esto quiero darle especial relevancia porque la tiene, de la Comisión Interministerial del Sistema de Sanidad en nuestro país, para reforzar precisamente la estrecha relación existente entre el Gobierno de España y el conjunto de gobiernos autonómicos. Este es el mecanismo de seguimiento y de toma de decisiones que hemos venido registrando y desarrollando desde el primer minuto de la crisis, allá por el mes de enero. Y a través de este mecanismo se han venido adaptando y adoptando decisiones y recomendaciones que ustedes conocen y que están adaptadas a cada momento y a la gravedad que reviste el problema en cada lugar. Quiero, en consecuencia, enviar por ello un mensaje de confianza a todos los españoles, al conjunto de la ciudadanía, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Pero si quieren, voy a ser aún más claro, con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Permítame también que me refiera ahora a la respuesta de la dimensión económica, que sin duda alguna la tiene, de la emergencia que vivimos. La emergencia económica derivada de la crisis del coronavirus y en consecuencia de la respuesta que tenemos que dar el conjunto de instituciones y del sector privado. Sobre Europa y su respuesta a la que antes me referí al principio de mi intervención, indicarles que el Gobierno de España ha defendido una actuación coordinada, tanto sanitaria como también económica, y que he solicitado a las instituciones europeas que proporcionen mecanismos para dotar de suficiente liquidez a las pequeñas y medianas empresas que puedan sufrir como consecuencia del lado económico negativo de esta crisis de salud pública derivada del coronavirus. Es decir, hemos defendido ante el Gobierno de Europa, ante las instituciones europeas, que se proporcionen mecanismos para dotar de suficiente liquidez a las pequeñas y medianas empresas de nuestro continente y también de nuestro país en consecuencia. Asimismo, esperamos que para los países de la Unión Europea se puedan flexibilizar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en tanto en cuanto vamos a necesitar, lógicamente, restaurar las cadenas de suministro que puedan haberse visto afectadas, tomar medidas vinculadas con la política fiscal, sobre todo para reforzar ahora mismo la primera línea en esta lucha, en este combate, que es el sistema de salud pública. Se han puesto sobre la mesa otras ideas, hoy en el Consejo Extraordinario, de fondos europeos para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas afectados, por ejemplo, a los que han perdido sus empleos, que la Comisión nos ha prometido estudiará durante los próximos días. Y por nuestra parte, por parte del Gobierno de España, estamos trabajando desde hace ya semanas en la elaboración de un plan económico de choque contra los efectos de esta emergencia. Es sabido, y esto hay que cogerlo también con extremada cautela, porque evidentemente los datos económicos cambian diariamente como consecuencia de la evolución de la crisis de salud pública, es sabido que distintos organismos internacionales, como por ejemplo la OCDE, con quien he tenido la ocasión de poder reunirme hoy con el secretario general, el máximo representante y responsable de la OCDE, han realizado estimaciones cuantitativas del impacto económico de esta emergencia en cada zona geográfica. Todas las previsiones indican que será seria esa consecuencia, ese impacto, y en consecuencia que también será transitoria. Será contundente, será seria, pero también será transitoria. Como he dicho antes, resulta complejo hacer todavía una cuantificación económica mucho más precisa del impacto económico que tiene esta crisis, porque no tenemos una certeza y es cuál va a ser la duración de esta crisis. Sí sabemos que hay sectores que acusan ya sus efectos, como ciertos sectores de servicios y otros que pueden verse afectados en breve por la ruptura de la cadena de suministros si es que esta finalmente se produjera. En cualquier caso,
El jueves está prevista una reunión con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos para sumarles al consenso en la respuesta a la emergencia económica, concertando una serie de medidas que eviten daños irreparables sobre las empresas afectadas y también para mitigar, lógicamente, los efectos sobre los trabajadores, las trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios. Les anuncio que el plan de choque que está trabajando el Gobierno de España y que vamos, lógicamente, también a consensuar con los agentes sociales, incluirá medidas en 4 grandes ámbitos que vamos a aprobar a lo largo de esta semana, también en línea, y esto es importante subrayarlo, con lo que se va a aprobar a nivel europeo por parte de la Comisión Europea y del Eurogrupo. Los 4 ámbitos de actuación de este plan de choque serán, en primer lugar, la acción de dedicar recursos a proteger y a garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras. Vamos a apoyarles en esta situación difícil, compleja, facilitándoles la reducción de las jornadas laborales y mediante ayudas para el cuidado de menores derivados de cierres de centros educativos, como hemos visto en el día de ayer en algunas comunidades autónomas. Por tanto, proteger y garantizar el bienestar de las familias españolas, en particular de las familias trabajadoras damnificadas, lógicamente, por las decisiones que se están tomando del cierre de centros educativos. En segundo lugar, medidas para garantizar el suministro y la producción de medicamentos y el acceso al material sanitario. En tercer lugar, medidas para proteger el empleo en sectores que sufran caídas temporales de demanda. Para ello, vamos a adoptar procedimientos de flexibilidad laboral para que las empresas puedan hacer frente a estas dificultades productivas o sanitarias sin recurrir a despidos mediante reducciones de jornadas o ajustes temporales. Y al mismo tiempo estaremos vigilantes para que nadie pueda hacer un uso inadecuado de este tipo de medidas en detrimento de los derechos laborales. En cuarto lugar, vamos a poner todo nuestro empeño y todos los recursos necesarios para apoyar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas del sector productivo de nuestro país. Pondremos en marcha líneas de crédito para facilitar liquidez a las empresas y adoptaremos medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas mediante aplazamientos y moratorias. No vamos a permitir que tensiones de liquidez temporal se vuelvan problemas de solvencia para nuestras empresas. Por tanto, esto es muy importante, muy importante. Vamos a dar un apoyo decidido en la liquidez al tejido productivo de nuestro país y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas. Y, finalmente, vamos a contemplar algunas medidas específicas en el ámbito del turismo y del transporte, que son 2 sectores muy relevantes para el empleo de nuestro país, para la generación de riqueza y crecimiento en nuestro país y que están, lógicamente, siendo muy sensibles y vulnerables a la situación actual y que recibirán un apoyo específico. En definitiva, se trata, en general, de medidas y acciones meditadas, adaptadas a las dificultades que están surgiendo o las que podrán llegar a sufrir muchas de estas empresas en diversos ámbitos de la economía. Resulta capital que nuestro tejido económico resista a esta emergencia y que pueda relanzar su actividad en cuanto se supere esta fase más intensa de la crisis sanitaria. Insisto, van a ser medidas contundentes, económicas, van a ser medidas de apoyo firme y determinado a nuestro sector productivo y a los trabajadores y trabajadoras, pero también hay que ser conscientes de que esta es una crisis que esperemos sea temporal y que entre todos los países y también entre todas las administraciones podamos ponerle freno cuanto antes. Y antes de concluir, me gustaría hacer un par de reflexiones sobre lo que supone esta emergencia para nuestro país y sobre cómo debemos, a mi juicio, afrontarla. Miren, para vencer una amenaza sanitaria como el coronavirus se requieren 2 condiciones. La primera es un sistema sanitario robusto, eficaz. Y la segunda es una respuesta unida, coordinada por parte de todos, de los expertos, de los responsables políticos, de las administraciones y del conjunto de la ciudadanía. Por fortuna cumplimos la primera de las condiciones. Contamos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Contamos con 330.000 profesionales médicos y de enfermería que prestan sus servicios en 466 hospitales y 13.000 centros de atención primaria. Son profesionales numerosos. Contamos, y esto me gustaría reivindicarlo, con una ratio de médicos por habitante superior a la media europea. Y sobre todo están muy bien formados, son muy competentes y son muy capaces. Sostienen uno de los sistemas sanitarios más prestigiosos y eficientes del mundo,
según todos los indicadores especializados, son, en consecuencia, lo que he dicho antes, el escudo más seguro que tenemos contra las enfermedades comunes y también en caso de emergencia sanitaria como la que está sufriendo ahora mismo nuestro país. Son un motivo de orgullo como país y también una coraza de seguridad en situaciones como las que estamos atravesando. Y yo, como presidente del Gobierno, quiero reconocer y realizarme con su trabajo en estas semanas de tanta presión como estoy convencido están sufriendo. La segunda condición que les decía antes es dar una respuesta unida, coordinada, entre todos. Estamos ante una crisis sanitaria de grandes dimensiones y no caben soluciones individuales, compartimentadas. La emergencia nos afecta a todos y todos debemos hacerla frente unidos, porque depende de nosotros, depende de la dirección, de los expertos y de la unidad y la cooperación entre administraciones. Ante este problema no hay opiniones, no hay colores. Lo que vale es la ciencia, el saber. Debemos colaborar codo con codo y en este sentido me gustaría reivindicar, por ejemplo, cómo el Gobierno de España ha coordinado distintas respuestas con gobiernos de distinto signo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco. Y también los ciudadanos, como he dicho antes, tienen un papel esencial a jugar. Cada persona, cada compatriota puede ayudar mucho a vencer la emergencia del coronavirus, siguiendo a rajatabla las recomendaciones de los expertos y de las autoridades. Cada persona que siga las reglas debe saber que está protegiendo a la vez su salud y la de sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, sus conciudadanos. Y antes de concluir, permítame que dedique unas palabras a los más importantes, a las personas afectadas por la enfermedad, para desearles una recuperación completa y rápida. Así como también mostrar las condolencias del Gobierno de España con los familiares de las personas fallecidas a causa del virus. El Gobierno de España está y estará con todas ellas. Comenzaba mi intervención con una referencia a las personas que trabajan en primera línea y lo hacía con orgullo. Y quisiera terminar dirigiéndome a toda la ciudadanía española para asegurarles que el Gobierno de España, las comunidades autónomas y el conjunto de las administraciones públicas están cumpliendo puntualmente con su tarea, tomando medidas que generen certidumbre social y económica y una capacidad de reacción adecuada a la envergadura del desafío que tenemos por delante. Todos somos conscientes de que esta crisis, además de una cuestión de salud pública y también de incertidumbre e inestabilidad económica, está suponiendo una perturbación de los hábitos más comunes de nuestra sociedad. Pero de todo ello vamos a salir unidos y reforzados. A mí no me cabe duda. La sala de espera de un hospital no entiende de formas de pensar, ni de colores, ni de ideología, ni de género. El virus afecta a las personas sin preguntar dónde nacen, dónde viven y qué piensan. Este problema nos afecta a todos como país y como país, en unidad y en plena coordinación y cooperación, le estamos haciendo frente. Porque estos días, el ejemplo de coordinación de los poderes públicos de cualquier color ideológico, la lección de esfuerzo y de profesionalidad de los trabajadores sanitarios, de los servidores públicos en general, y el comportamiento intachable del conjunto de la ciudadanía española, reunida en torno al interés común, al interés general, demuestran una vez más que España, nuestro país, es un país capaz de afrontar los desafíos más difíciles con unidad y con garantías de éxito. Y ahora, lógicamente, quedo a disposición de los medios de comunicación. Buenas noches, presidente. Primero quería preguntarle una cuestión que se supone que se tenía que debatir esta tarde, como es la suspensión o no de las fallas en Valencia. Quería preguntarle si se ha tomado una decisión al respecto o si finalmente se va a dejar para más adelante. También quería preguntarle por si hay autocrítica por parte del Gobierno, porque se ha criticado que pudo haber actuado tarde y que incluso erró al haber permitido la manifestación del 8 de marzo en Madrid, y de hecho algunos partidos así se lo han reprochado. Yo quería preguntarle si considera que el Gobierno, por tanto, pudo actuar tarde y hizo mal en permitir esta manifestación. Y relacionado con esto, si cree que en una situación tan polarizada como la actual, esta cuestión del coronavirus se puede convertir en una guerra política entre distintas administraciones de distinto color político que dificulte también la lucha contra el virus. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juanma.
En relación con las fallas, lo he dicho antes en mi intervención, estamos en contacto constante con los distintos gobiernos autonómicos, el ministro de Sanidad con los consejeros de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas, y la decisión que se tome, como hicimos, por ejemplo, el pasado lunes con la Comunidad de Madrid y con el País Vasco para cerrar los centros educativos y tomar otra serie de medidas, la haremos de manera consensuada. Con lo cual, estamos en coordinación y en comunicación con el Gobierno de la Generalitat de la Comunidad de Valencia, y en función de cuál sea el parecer, no solamente de las instancias políticas, sino también, y esto me parece muy importante porque lo hemos venido subrayando desde hace ya unos cuantos meses, el criterio de la comunidad científica y de los expertos, tanto de la comunidad afectada como también del Ministerio de Sanidad, serán los que guíen la decisión que vayamos a tomar definitivamente al respecto de esta cuestión. En relación con el 8 de marzo y, en fin, un poco el planteamiento que has hecho de si el Gobierno llega antes o después, yo creo que, como he explicado en mi intervención, hay que distinguir dos dimensiones de la emergencia, ¿no? La primera es una dimensión sanitaria, que es la que más nos ocupa, la que más nos preocupa, en la que estamos volcando diariamente todos los esfuerzos y toda nuestra energía y nuestras capacidades políticas. Pero también hay una dimensión económica. Y sobre la respuesta sanitaria me gustaría hacer un repaso exhaustivo, porque es importante que la opinión pública sepa de primera mano qué es lo que está haciendo el Gobierno desde el primer momento, desde el primerísimo momento, yo diría. Fíjese, el 24 de enero, antes de que se declarara el primer caso de infección en España, ya se celebró la ponencia de alertas y planes de protección y respuesta, en la que participaron los responsables del Ministerio de Sanidad y técnicos de todas las comunidades autónomas para revisar el protocolo de actuación por parte del Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. El 24 de enero. El 28 de enero, los ministros de Sanidad y de Ciencia conocieron de primera mano los laboratorios del Centro Nacional de Microbiología de Salud del Instituto de Salud Carlos III, donde se realiza el trabajo de análisis del coronavirus, para que nos entienda la ciudadanía. El Ministerio de Sanidad se reunió con las sociedades científicas, a las cuales estamos agradeciendo durante todas estas semanas todo su trabajo, toda su aportación y todo su estudio para combatir este virus, y con los profesionales de la sanidad exterior, porque hay que recordar que entonces, el 28 de enero, había en vuelo españoles repatriados de la provincia de Wuhan, en China. Y de forma inmediata se creó el Comité de Coordinación Interministerial para hacer frente y para hacer seguimiento a la crisis. El seguimiento de la crisis, como ha dicho el Ministerio de Sanidad en reiteradas ocasiones, porque ha comparecido en multitud de ocasiones, ha sido diario. Hemos celebrado 37 reuniones del Comité Ministerial de Evaluación desde el pasado 2 de febrero, 37 reuniones. Hemos reunido al Consejo Interterritorial 7 veces, y esto es muy importante porque aquí estamos hablando de la cooperación con quienes tienen las competencias de salud pública, de sanidad, como son las comunidades autónomas. Hemos tenido además 3 reuniones bilaterales con los gobiernos autonómicos de los principales focos en los que está ahora mismo radicada la extensión del virus, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, también lo hemos tenido con Cataluña, y esa coordinación se ha dado asimismo también a nivel internacional. Hemos celebrado 5 reuniones con organismos internacionales y hemos estado en contacto permanente con todos nuestros socios europeos y con la Organización Mundial de la Salud. Y en este tiempo, siguiendo un poco la línea que antes os comentaba de transparencia informativa, porque me parece muy importante que los medios de comunicación que estáis haciendo un trabajo extraordinario trasladéis fehacientemente la información a la opinión pública, se han hecho un total de 34 ruedas de prensa. 34 ruedas de prensa. El ministro de Sanidad ha dado 14 ruedas de prensa, ha comparecido en comisión en el Congreso de los Diputados y lo va a volver a hacer esta semana. Y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, ha ofrecido 20 ruedas de prensa. Y en otro orden de cosas, se han concedido 30 entrevistas a los medios de comunicación para que la información fuera clara, exhaustiva y puntual. Por tanto, transparencia informativa ha sido, yo creo que la más extensa que se haya hecho nunca ante una situación similar en nuestro país. Luego está efectivamente la respuesta económica. Y la respuesta económica, pues como he dicho antes, las previsiones y los datos que podemos tener de hace 2 días, pues a lo mejor ya no valen. Porque estamos hablando de una crisis que evoluciona, que tiene una dimensión distinta, no solamente en España, sino en el conjunto de las economías globales, de la economía internacional, pero también de la economía europea,
Hoy, precisamente en el Consejo Europeo, hemos estado hablando del impacto económico que tiene sobre la economía europea no solamente el coronavirus, sino también las respuestas que tenemos que dar desde el punto de vista de la salud pública, porque ante todo lo más importante es garantizar y proteger la salud de los ciudadanos en Europa y sin duda alguna en España. Pero la respuesta económica, he de decirles que desde el Gobierno de España hemos estado en contacto permanente con Bruselas, con la Comisión Europea, con el Eurogrupo y también con el Consejo Europeo para que podamos activar cuanto antes y de manera decidida ese paquete de medidas económicas que se van a poner en marcha en los próximos días, tanto a nivel de política monetaria como a nivel de política fiscal por parte de la Comisión Europea. Y en línea con esas medidas, pues lógicamente el Gobierno de España presentará en los próximos días un plan económico de choque a los cuales antes he hecho referencia en las medidas. Por tanto, creo honestamente que el Gobierno de España, ante una crisis difícil, compleja, está demostrando capacidad de adaptación y de actuación ante, insisto, una crisis que lógicamente va variando conforme pasan las horas, ya no voy a decir los días. Y en relación con la última de las cuestiones, en relación con la manifestación del 8 de marzo. Lo he dicho al principio de mi intervención, incluso también cuando usted me ha preguntado por la decisión que se vaya a tomar con las fallas de Valencia, si se van a celebrar o no se van a celebrar. Es muy importante seguir las recomendaciones de la comunidad científica, de las comunidades autónomas afectadas y también del Gobierno de España, en este caso del Ministerio de Sanidad. Nosotros es lo que hemos hecho. Es más, la instrucción que yo he dado personalmente a los representantes y a los responsables de la salud pública en el ámbito del Ministerio es que nosotros nos tenemos que ceñir a todas las recomendaciones que hagan los expertos científicos. Lógicamente, la asunción de las responsabilidades políticas las tomamos nosotros, porque para eso somos responsables políticos. Pero evidentemente tienen una carga y un fundamento científico de los expertos. A partir de ahí, lo he dicho antes, la crisis no es estática, es dinámica. Y evidentemente los datos que nos suministran las distintas comunidades autónomas, con las que compartimos precisamente esa información y también las decisiones, pues nos han hecho entender que las decisiones se tenían que tomar el lunes pasado, que es lo que hicimos en coordinación con la Comunidad de Madrid, con el País Vasco, en relación con el cierre de centros educativos y otras cuestiones que ustedes ya conocen. Y finalmente, en relación con la lucha política, bueno, yo creo que los españoles lo que quieren es ver a todos los responsables políticos unidos. Lo he dicho antes, este virus no discrimina en cuanto a género, opinión política, filiación, gobierno central, gobiernos autonómicos. Y creo que además la opinión pública lo que quiere, los ciudadanos lo que quieren es ver trabajar codo con codo al conjunto de los responsables políticos ante un desafío que, insisto, es grave, que vamos a tener por delante pues, semanas difíciles, pero que el Gobierno de España, y esto es lo que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía, va a hacer todo lo que esté en nuestra mano, donde sea y cuando sea, para superar cuanto antes esta crisis de salud pública, que lógicamente tiene una incidencia económica y también en el día a día y en los hábitos del conjunto de la ciudadanía. Y siento mucho haber sido muy extenso en la respuesta, pero creo que era importante también subrayar las cosas que hemos hecho desde el pasado mes de enero, desde el conjunto de los departamentos del Gobierno de España. Sí, presidente, nos ha detallado ligeramente un poco las medidas económicas que piensan aprobar. No sé si nos puede concretar algo más de los aplazamientos en pago de los impuestos, un poco porque la ciudadanía está preocupada porque no sabe al final lo que le afecta a sus empresas y demás. Y si eso nos puede afectar un poco a los presupuestos generales del Estado, si se puede pedir un poco esa colaboración a las resto de partidos para que se pongan, para que se aprueben los presupuestos generales que están todavía pendientes. Y luego quería preguntarle si tiene algún tipo de mensaje que lanzar a la ciudadanía que sea lanzado, aunque perdón por repetir el verbo, a los supermercados ante una posibilidad de desabastecimiento y que al final pues ha extendido una alarma que desde el Gobierno no ha sido todavía muy respondida, que digamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, May, por tus preguntas. Vamos a ver, que va a tener un impacto económico todas las medidas de salud pública que se están poniendo encima de la mesa por parte de las distintas administraciones. E insisto, siempre bajo la recomendación de las autoridades científicas, sin duda alguna. Ya lo está teniendo. ¿Cuál es la envergadura de ese impacto? Honestamente, ahora mismo no hay ningún organismo internacional ni nacional que pueda aventurar cuál es ese impacto. Por tanto, creo que tenemos que ser precavidos y lo que sí que tenemos que trasladar es el máximo compromiso
del Gobierno de España, y quiero también trasladarlo, del conjunto de las autoridades comunitarias, para responder de manera urgente, rápida, contundente, para que, desde el punto de vista de la política monetaria y de la política fiscal, la actividad económica se resienta lo menos posible. Lo importante es primero la salud de los ciudadanos y por eso estamos anteponiendo todas las medidas para frenar la extensión del coronavirus. Ese es nuestro principal objetivo. Ese es el principal objetivo, frenar la extensión del coronavirus y a partir de ahí, evidentemente, también trasladar medidas de apoyo a los trabajadores y trabajadoras afectados precisamente por esas medidas drásticas que estamos tomando, por ejemplo, el cierre de colegios y de centros educativos en algunas comunidades autónomas. Los trabajadores, los padres y madres se van a ver afectados, lógicamente, con un problema de conciliación que vamos a dar respuesta. También medidas de liquidez para las pequeñas y medianas empresas. Vamos a activar líneas por parte del ICO. Todos los instrumentos que tengamos de política económica las vamos a poner al servicio de una respuesta rápida de la actividad económica en nuestro país. Es verdad que nosotros partíamos de un crecimiento económico distinto al de otras economías en Europa. Y creo que esto es importante, porque la fortaleza y la capacidad de resiliencia de la economía española hay que ponerlo en valor. Pero, insisto, el Gobierno de España va a poner todos los mecanismos encima de la mesa para dar respuesta pronta a esta situación sobrevenida como consecuencia de las decisiones que tenemos que tomar para frenar la extensión del coronavirus. A partir de ahí, evidentemente, sería, yo creo que una muy buena noticia para el conjunto de la ciudadanía que pudiéramos tener otros presupuestos, porque tenemos que adaptar nuestras políticas económicas, nuestras políticas fiscales a una nueva realidad. Y creo que esto sería bueno que todas las fuerzas parlamentarias, en aras de ese espíritu de colaboración y de coordinación y cooperación que estamos teniendo con las comunidades autónomas, fueran conscientes de ello. Y finalmente, en relación con la distribución, creo que han sido muy claros, muy contundentes las grandes superficies, las cadenas distribuidoras, de que no existe ningún problema de abastecimiento de alimentos. Y, por tanto, creo que desde el Gobierno de España lo único que podemos hacer es secundar ese mensaje de tranquilidad y de serenidad por parte de las grandes distribuidoras, en este caso en relación con el abastecimiento de determinados productos alimentarios. Sí, buenas noches. Ha repetido en un par de ocasiones que vienen semanas duras y difíciles. Me gustaría que concretase un poco cuáles son los escenarios que anticipa el Gobierno para este espacio temporal tan duro y difícil, que concrete un poco este vaticinio. Y luego también ha dicho que para superar esta crisis se requieren cumplir con dos condiciones. La primera es un sistema sanitario robusto y ha sido claro en el sentido de que esta condición sí que se cumple. Pero en la segunda, la de la unidad de todos, no tengo claro si a su modo de ver se está cumpliendo o el Gobierno teme que no se cumpla y en este caso qué consecuencias tendría para la lucha contra esta crisis. Gracias. Bueno, gracias, Juan. Con la última de las preguntas, no, al contrario, no era mi intención. Creo que la cooperación que estamos teniendo con todas las comunidades autónomas de distinto signo está siendo extraordinariamente positiva. Creo que es extraordinariamente tranquilizador para el conjunto de la opinión pública que vean a todas las administraciones públicas trabajando codo con codo. Insisto, todas las medidas que se han tomado y que se van a tomar por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en materia de sanidad, van a contar con el aval y con el apoyo del Gobierno de España. Y creo que esto es muy importante, porque traslada una resiliencia, una fortaleza y una determinación del conjunto de las administraciones muy importante. Y una voluntad política que creo que está en el mismo nivel, que ya es suficientemente elevado, del conjunto de profesionales sanitarios que están en primera línea trabajando en los hospitales para atender a las personas que empiezan a tener esa sintomatología o que están enfermos del coronavirus. Por tanto, desde ese punto de vista, al contrario, lo único que puedo decir es que desde el Gobierno de España agradecemos la colaboración y la cooperación del conjunto de administraciones. También le diré que desde el punto de vista de las formaciones políticas, yo he tenido la ocasión, todavía no he podido hablar con todas ellas, son muchas formaciones políticas las que están presentes en el Congreso de los Diputados, lo voy a hacer a lo largo de los próximos días, pero tengo que trasladarle que la voluntad, al menos en las conversaciones privadas, es de absoluta cooperación con el Gobierno de España. Yo quiero también agradecer este punto, porque con independencia de la oposición o de la dialéctica parlamentaria que se pueda tener, lo que es evidente es que estamos hablando de una crisis de salud pública y que, en consecuencia, todos tenemos que trasladar un mensaje unívoco de estar todos a una para vencer
esta crisis y, sobre todo, para contener la extensión del coronavirus, que es precisamente el objetivo que, digamos, que justifica o que fundamenta todas las decisiones que tomemos desde el Gobierno de España y desde los gobiernos autonómicos. Creo que con esto, Juan, te he respondido a todo. Sí, vamos a tener semanas difíciles. Las vamos a tener. Por eso yo creo que es muy importante subrayar esa coordinación, esa cooperación, también apelar al deber cívico que tenemos todos los ciudadanos de proteger nuestra salud y proteger también la salud de los conciudadanos, siguiendo a rajatabla y al pie de la letra todas las recomendaciones que nos hagan las instituciones y también los expertos científicos, porque de esta manera, entre todos, seremos capaces de superar cuanto antes y con el menor daño posible los efectos que lógicamente está teniendo esta crisis de salud pública, insisto, no solamente en determinados colectivos vulnerables, como son las personas mayores, también en los hábitos de nuestras familias y, lógicamente, también en el quehacer económico y diario que tenemos todos como ciudadanos. Por tanto, insisto, vamos a ir paso a paso, vamos a tomar medidas, o las hemos tomado hoy en el Consejo de Ministros, el próximo jueves vamos a tomar medidas y no descartamos seguir tomando medidas que tienen que ser proporcionadas al desafío que tenemos por delante. Sí, presidente, buenas noches. Aunque no ha sido excesivamente, al contrario, no ha sido muy pesimista sobre la unidad de los actores políticos, le quería preguntar, como máximo dirigente político del país, si tiene pensado hacer algo, arbitrar algún mecanismo precisamente para garantizar esa unidad de los partidos políticos, de alguna manera para que la oposición pueda sentirse partícipe o pueda sentirse integrada en las medidas que haya que tomar. En este sentido, se ha demandado su comparecencia en el Congreso de los Diputados. No sé si la considera necesaria o si tiene pensado dar cumplimiento a esa petición de la oposición. Y sobre lo que le preguntaba Juan de las semanas difíciles, ¿quiere decir esto de las semanas difíciles que tenemos que acostumbrarnos, tenemos que acostumbrar a los ciudadanos a que vamos todavía a varios días, no sé si semanas, en los que vamos a seguir viendo aumentos en los casos de contagio? ¿Cree el Gobierno que estamos todavía lejos de alcanzar el pico de contagios en esta enfermedad? ¿Cuál es la previsión? Gracias. Bueno, gracias, Víctor. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía vea y tenga confianza en sus instituciones públicas. Y para eso lo fundamental, y es lo que tienen que entender también todos los actores políticos, es que el Gobierno de España y el Gobierno de todas y cada una de las comunidades autónomas, si tomamos una decisión, está avalada por la ciencia, ya sea por los responsables científicos y los expertos de las comunidades autónomas, o también los expertos que ustedes conocen y los españoles también, como el doctor Simón, al frente en relación con las medidas que podamos tomar. Son responsabilidad de los políticos, es decir, de los gobiernos. Las asumimos nosotros en primera persona. Pero la confianza que me gustaría trasladar a la opinión pública es que todas las medidas las tomamos siempre con el aval de la ciencia y que tratan de ser proporcionadas. Es complicado esa proporcionalidad cuando efectivamente no sabemos la envergadura de la crisis que tenemos por delante en cuanto a lo que pueda ir ocurriendo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, pues lógicamente, contener la extensión del virus y para eso lo que hacemos es referirnos a las decisiones que nos planteen los expertos. Lo que yo he hecho y lo que voy a hacer de manera sistemática es hablar con todos los líderes de los partidos políticos, con todos y cada uno de los líderes. No voy a hacer ningún tipo de exclusión. También tengo que decir que desde el inicio de la crisis, es decir, desde el pasado mes de enero, el ministro de Sanidad ha estado informando regularmente no solamente a las comunidades autónomas, sino también a los portavoces de Sanidad de los distintos grupos parlamentarios, y esa va a ser la tónica que vamos a seguir hasta que termine esta crisis de salud pública. Máxima transparencia, tanto a la opinión pública como también a los líderes de los distintos partidos políticos. Les informaremos de todas las medidas que pongamos en marcha y también tengo que decirle que agradeceremos todas las medidas que ellos mismos también nos planteen como oposición
para que podamos incorporar a los paquetes y a los planes de choque que iremos poniendo en marcha durante las próximas semanas. Todas las aportaciones que nos pueda hacer la oposición desde un punto de vista constructivo, si son factibles, si son realizables, no le quepa duda, Víctor, que nosotros las asumiremos como propias, porque entiendo que si eso es algo que nosotros pedimos a la oposición, nosotros también tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos. Es decir, el que esas medidas no nos importará tanto quién las propone como que sean en realidad medidas que contribuyan al control de la enfermedad y a paliar también los efectos económicos que pueda tener en el conjunto del país. Y en relación con las comparecencias, insisto, máxima transparencia informativa. El ministro de Sanidad ha comparecido ya en el Congreso de los Diputados, lo va a volver a hacer el próximo jueves e, insisto, siempre vamos a estar al servicio del Congreso de los Diputados. Pero me parece que lo que es importante es que el ministro de Sanidad explique en detalle cuáles son, digamos, los datos, las noticias más importantes, porque creo que además la ciudadanía es lo que aprecia, ¿no? Es decir, que sea la ciencia y que sean también los responsables, en este caso del Departamento de Salud Pública, del Sistema Nacional de Salud, quienes expliciten de manera mucho más detallada cuáles son las medidas y los argumentos que explican las medidas que pongamos en marcha por parte del Gobierno de España. Muchas gracias.